Journey es una banda de rock creada en 1973 en San Francisco, Estados Unidos, por el teclista Gregg Rolie y el guitarrista Neil Young, integrantes originales de Santana. En sus inicios tenían un estilo de rock progresivo y fue cambiando a melódico y comercial con la incorporación del vocalista Steve Perry en 1978, quien con su voz convirtió a la banda en una de las más destacadas de la década de los 80, con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, convirtiéndolos en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. En este video viajaremos a través de la carrera de la banda Journey, sus diversos miembros a través de los años y sus disputas legales. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte al canal. Los miembros originales de Journey se juntaron en San Francisco en 1973 bajo los auspicios del ex-manager de Santana, Herbie Harper, originalmente llamada Golden Gate Rhythm Section y destinada a ser un grupo de respaldo para artistas establecidos del área de San Francisco. La banda incluía a los ex-integrantes de Santana, Neil Young en la guitarra principal y Gregg Rolie en teclados y voz. El bajista Ross Valory y el guitarrista rítmico George Tigner, ambos de Frumious Bandersnatch, completaron el grupo. Brady Price, de The Tubes, ingresó como baterista. Después de una actuación en Hawái, la banda rápidamente abandonó el concepto de grupo de respaldo y desarrolló un estilo distintivo de jazz fusion. Después de un fallido concurso de radio para elegir el nombre de la banda, el roadie John Villanueva sugirió Journey. La primera aparición pública de la banda se produjo en el Winterland Ballroom en la víspera de Año Nuevo de 1973, ante una audiencia de 10.000 personas. Al día siguiente, la banda voló a Hawái para actuar en el Diamond Head Crater, ante una audiencia de más de 100.000 personas. Brady Price abandonó la banda poco después. El 1 de febrero de 1974, después de audicionar hasta 28 bateristas, contrataron al británico Aynsley Dunbar, quien había trabajado con David Bowie y fue miembro de la segunda versión de Mothers of Invention de Frank Zappa. La nueva formación hizo su debut el 5 de febrero de 1974 en el Great American Music Hall, frente a los ejecutivos de Columbia Records, y consiguió un contrato de grabación con el sello. La banda pasó a actuar en lugares del área de la Bahía de San Francisco. Journey entró a los estudios CBS en noviembre de 1974 con el productor Roy Haley para grabar su álbum debut, Journey. Este álbum fue lanzado en abril de 1975, ingresando a las listas Billboard en el número 138. El guitarrista Tigner dejó la banda debido a la cantidad de giras intensas que estaban realizando para promocionar el álbum, lo que le permitió a Young asumir todas las tareas en la guitarra. Journey ingresó nuevamente al estudio a finales de 1975 para grabar Look Into the Future, que fue lanzado en enero del 76 y entró en las listas Billboard en el número 100. La banda promocionó el álbum con una actuación de 2 horas en el Paramount Theater de Seattle, que luego se transmitió por radio mientras continuaba la gira para promocionar el álbum. De mayo a octubre de 1976, Journey ingresó a His Master's Wheels Studios para grabar su tercer álbum llamado Next, que al igual que su predecesor, fue producido por la banda. Este álbum tenía un sonido mucho más comercial, manteniendo intactas las raíces del jazz fusion y el rock progresivo, y fue lanzado en febrero, ubicándose en el número 85 de Billboard. Sin embargo, las ventas no mejoraron y Columbia Records estuvo a punto de descartar a la banda. Como las ventas del álbum de Journey no mejoraron, Columbia Records solicitó que cambiaran su estilo musical y agregaran un vocalista líder que compartiría la voz principal con Rolie. La banda contrató a Robert Fleischman e hizo la transición a un estilo más popular, similar al de Foreigner y Boston. Journey salió de gira con Fleischman en 1977, como telonero de bandas como Black Sabbath, Target, Judas Priest y Emerson, Lake and Palmer. Fleischman y el resto de la banda comenzaron a escribir y ensayar nuevas canciones. Durante una actuación ante 100.000 personas en el Soldier Field de Chicago, la banda conoció a Steve Perry.
Las diferencias entre Fleischman y el manager Herbie Herbert resultaron en la salida de Fleischman de la banda en septiembre de ese año. Journey contrató a Steve Perry como su nuevo cantante principal el 10 de octubre de 1977. Perry hizo su debut en vivo con la banda en el Old Waldorf el 28 de octubre de ese año, ingresando a His Masters en Cherokee Studios de octubre a diciembre. El manager de la banda contrató a Roy Thomas Baker como productor para agregar un enfoque de sonido en capas similar al de la banda Queen que previamente había producido Baker. Con su nuevo vocalista y nuevo productor, el cuarto álbum de estudio de la banda, Infinity, lanzado en enero de 1978, alcanzó el puesto 21 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Según Herbert, surgieron tensiones entre Aynsley Dunbar y la banda, debido al cambio de dirección musical del sonido de Jazz Fusion. Neal Schon reflexionó sobre las tensiones. Hablamos de ello y él decía que estaba dispuesto a simplificar las cosas, pero después de 5 shows no había ningún cambio en absoluto. Dunbar comenzó a tocar de manera errática y a hablar despectivamente de los otros miembros, lo que luego resultó en que Herbert despidiera a Dunbar después de la gira Infinity. Dunbar fue reemplazado por el baterista formado en Berkeley y miembro de Montrose, Steve Smith. Perry, Sean, Rolly, Smith y Valory entraron en Cherokee Studios a finales de 1978 para grabar su quinto álbum, Evolution, que se lanzó en marzo de 1979 y alcanzó el puesto 20 en el Billboard 200. El álbum, que supuso un hito para la banda, le dio su primer sencillo Billboard Hot 100, Lovin', Touchin', Squeezin', alcanzando el puesto 16, lo que les dio una gran difusión. Más tarde la banda ingresó a Automat Studios para grabar su sexto álbum, Departure, que fue lanzado en marzo de 1980, alcanzando el puesto número 8 en el Billboard 200. El primer sencillo del álbum, Any Way You Want It, alcanzó el punto máximo en el puesto 23 en el Billboard Hot 100 ese mismo año. El teclista Greg Rowley dejó la banda después de la gira Departure para emprender proyectos en solitario. El teclista Stevie Keys Roseman fue contratado para grabar la única pista de estudio, The Party's Over, Hopeless in Love, en el álbum en vivo Captured de la banda. Rowley sugirió al pianista Jonathan Cain de The Babies como su reemplazo permanente. Con Cain, la banda ingresó a Fantasy Studios en Berkeley, California, a finales de 1980, lanzando su séptimo álbum de estudio, llamado Escape. En julio del año siguiente, Escape se convirtió en su álbum más exitoso, ubicándose en el número 1 de los Estados Unidos. El álbum contenía un puñado de excelentes sencillos que incluían Who's Crying Now, Still Day Right, Open Arms y el icónico Don't Stop Believin'. La banda comenzó entonces otra larga gira pero muy exitosa el 12 de junio de 1981. Journey abrió para los Rolling Stones el 25 de septiembre en Filadelfia, en el estadio JFK, y MTV grabó en video uno de sus 2 shows con entradas agotadas en The Summit en Houston el 6 de noviembre del 81, que años más tarde se lanzaría en DVD. Tras el éxito de la gira del 81, en pleno establecimiento de la banda como corporación y la formación de un club de fans llamado Journey Force, la banda lanzó Only Solutions in 1990s Theme para la película de Disney de 1982, Tron. Sean también se tomó el tiempo para trabajar con Jan Hammer en algunos álbumes. Journey continuó de gira en el 82 con espectáculos en América del Norte y Japón. Con millones de discos, sencillos exitosos y entradas vendidas, la banda ingresó nuevamente a Fantasy Studios en medio de su gira de 1982 para grabar su octavo álbum de estudio, Frontiers, que fue el segundo álbum más vendido de la banda con más de 6 millones de copias, alcanzando el puesto número 2 en las listas Billboard y generando los exitosos sencillos Separate Ways, World Apart, Faithfully, Send Her My Love y After the Fall. Journey inició la gira Frontiers en Japón y continuó en Norteamérica con Bryan Adams como telonero. Durante la gira NFL Films
grabó un video documental de su vida en la carretera, llamado Frontiers and Beyond, filmando escenas en el estadio JFK de Filadelfia, Pensilvania, con la asistencia de más de 80.000 aficionados. Después de la gira Frontiers, la banda se tomó un tiempo libre. El cantante Steve Perry y el guitarrista Neil Young se dedicaron a proyectos en solitario. En 1984, Perry, con la ayuda de Herbie Herbert, grabó y lanzó su primer álbum en solitario, Street Talk, mientras Neil Young realizó una breve gira con su superbanda HSAS. Cuando se le preguntó en 1984 si Journey se había acabado, Neil Young comentó: "De ninguna manera, estamos demasiado comprometidos con la banda como para permitir que eso suceda. De hecho, una de las razones por la que decidimos tomar direcciones separadas por un tiempo fue para mantener a la banda tan fuerte como siempre". Tras una llamada telefónica entre Kane y Perry, Journey regresó a Fantasy Studios a finales de 1985 para grabar su noveno álbum, Raise It on Radio, pero con Perry asumiendo el papel de productor del álbum. Las tensiones dentro de la banda se mostraron cuando Herbert y Perry despidieron al bajista Ross Valory y al baterista Steve Smith por diferencias musicales y profesionales, unos meses después de las sesiones de grabación del álbum, aunque Valory admitió más tarde que dejó la banda por su propia voluntad. El bajista y futuro juez de American Idol Randy Jackson, el bajista Bob Glaub y el baterista Larry London fueron contratados para continuar con las grabaciones del álbum Raise It on Radio, lanzado en mayo de 1986, alcanzando el puesto número 4 en las listas de álbumes de Billboard, pero con un rendimiento inferior al de los dos trabajos anteriores de la banda. Este incluía 5 sencillos: el éxito top 10 Be Good to Yourself, junto con Suzanne, Girl Can't Help It, I'll Be Alright Without You y Why Can't This Night Go On Forever. La gira Raise It on Radio comenzó en Angels Camp, California en agosto de 1986, con entradas agotadas en todo Estados Unidos antes de concluir los 2 shows en Anchorage a principios de 1987. La gira contó con Randy Jackson en el bajo y Mike Baird en la batería, y fue grabada en video por MTV para un documental que incluía entrevistas con los miembros de la banda, que se llamó Raise It on Radio, al igual que el título del álbum. Con las tensiones entre Perry, la banda y el manager Herbie Herbert, después de terminada la gira, Perry no pudo o no quiso seguir involucrado activamente y estaba cansado de la gira, ya que estaba afectando su salud y su voz. Herbert había reservado 15 espectáculos más para la gira, pero Perry se negó y les dijo a Sean y Kane que había terminado con Journey. Perry declaró: "Llamé a John y Neil. Nos juntamos en San Rafael y simplemente les dije: ya no puedo hacer esto, tengo que salir. Y ellos dijeron: ¿qué quieres decir? Y le dije: eso es exactamente lo que quiero decir. Simplemente ya no quiero estar en la banda, quiero salir. Y creo que John dijo: bueno, tómate un tiempo libre y pensaremos. Y le dije: está bien. Y simplemente volví a caer. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que toda mi vida se había convertido en todo aquello por lo que había trabajado tan duro. Necesitaba una vida normal". La banda hizo una pausa en 1987, tras terminar su gira Raise It on Radio. Columbia Records lanzó la compilación Greatest Hits en noviembre del 88, que se convirtió en uno de los álbumes de grandes éxitos más vendidos, con más de 1 millón de copias por año. La compilación pasó 750 semanas en las listas de álbumes de Billboard hasta el 2008. Mientras Perry se había retirado del ojo público, Sean y Kane pasaron el resto del año colaborando con artistas como Jimmy Barnes y Michael Bolton, antes de asociarse con los ex compañeros de Kane de la banda The Baby para formar el supergrupo Bad English con el baterista Dean Castronovo en 1988. Steve Smith dedicó su tiempo a sus bandas de jazz, Vital Information y Steps Ahead, y se asoció con Ross Valory y el teclista original de Journey, Greg Laurie, para crear The Storm, con el cantante Kevin Shafan y el guitarrista Josh Ramos, junto con Herbie Herbert como manager de la banda. El 3 de noviembre de 1991, Sean, Kane y Perry se reunieron para interpretar Faithfully y Lights,
en el concierto tributo a Bill Graham, Laughter, Love and Music en el Golden Gate Park, tras la muerte del promotor del concierto en un accidente de helicóptero. En octubre de 1993, Sean, Laurie, Valerie, Dunbar, Smith y Kane se reunieron y actuaron en una cena privada para su manager Herbie Herbert, con Kevin Chaffan como voz principal. Después de la ruptura de Bad English en 1991, Sean y Castronovo formaron la banda de glam metal Hardline, con los hermanos Johnny y Joy Joely, lanzando solo un álbum de estudio. Más tarde Neil se unió a Paul Rodgers en 1993 para presentaciones en vivo, junto a Dean Castronovo. En 1994, Steve Perry lanzó su segundo álbum en solitario, For the Love of Strange Medicine, y realizó una gira por Norteamérica para promocionar el álbum, aunque su voz había cambiado desde la última vez que actuó. Perry tomó la decisión de reunirse con Journey con la condición de que Herbie Herbert ya no fuera el manager. La banda contrató a Irving Azoff, antiguo manager de The Eagles, en octubre de 1995. Steve Smith y Ross Valory se reunieron con Journey y la banda comenzó a escribir material para su próximo álbum, y los ensayos comenzaron ese mismo mes. Journey comenzó a grabar su 10º álbum de estudio, Trial by Fire, a principios de 1996 con el productor Kevin Shirley. Fue lanzado a finales de octubre de ese año, alcanzando el puesto número 3 en las listas de álbumes de Billboard. El exitoso sencillo del álbum, When You Love a Woman, que alcanzó el puesto 12 de las listas Billboard, fue nominado en 1997 a un premio Grammy a la mejor interpretación pop de dúo o grupo. El álbum también produjo 3 temas de rock convencional: Message of Love, que alcanzó el puesto 18, Can't Tame the Lion, que alcanzó el puesto 33, y la canción If He Should Break Your Heart, que alcanzó el puesto 38. Los planes para una gira posterior terminaron cuando Perry, en 1996, descubrió que tenía una afección ósea degenerativa y no podría actuar sin una cirugía de reemplazo de cadera, que durante algún tiempo se negó a someterse. Luego admitió que tenía otros problemas físicos. Esto provocó que se retrasara la fecha de lanzamiento del álbum. La banda se tomó un descanso después del lanzamiento del álbum para trabajar en proyectos en solitario, esperando que Perry decidiera si quería hacer una gira. Sean lanzó su álbum en solitario Electric World en 1997 y luego creó la banda Abraxas Pool, con el ex miembro de Journey Greg Laurie y algunos ex miembros de Santana. Kane lanzó 2 álbumes en solitario. Tras el lanzamiento del álbum de reunión, la banda quedó esperando una respuesta de Perry sobre la gira. Tras una llamada telefónica entre Kane y Perry, este último anunció que dejaría Journey, se liberaría de los contratos de la banda y tomaría la decisión de apartarse por un tiempo del negocio de la música, desapareciendo nuevamente del ojo público. Más tarde, Steve Smith abandonó la banda, citando que Journey no sería lo mismo sin Perry. La banda contrató al baterista Dean Castronovo, compañero de banda de Sean y Kane en Bad English, para reemplazar a Steve Smith. Después de audicionar a varios candidatos de alto perfil, Journey reemplazó a Perry por Steve Augeri. Más tarde, la banda grabó la canción Remember Me, que apareció en la banda sonora de la película Armageddon de 1998. Después de un ensayo con Augeri y Castronovo, la banda realizó 4 conciertos en Japón. Cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de hacer una gira por primera vez en más de una década, Sean comentó: "Es como si renaciéramos de nuevo". Journey se embarcó en una gira por Estados Unidos titulada Vacations Over, que comenzó en octubre y concluyó a finales de diciembre en Reno. Continuaron la gira con otra etapa en 1999, comenzando en Minnesota en junio y concluyendo en Michigan en septiembre. De marzo a agosto del 2000, la banda ingresó a Avatar Studios para grabar su próximo álbum, llamado Arrival, con el productor Kevin Shirley. El álbum fue lanzado en Japón a finales de año y en abril del 2001 se lanzó en Norteamérica, alcanzando el puesto 56 en las listas Billboard. El sencillo All the Way no logró impulsar las ventas del álbum, lo que se consideró una decepción con críticas mixtas y provocó que Sony sacara a la banda de su sello.
Una vez finalizado el álbum, la banda se embarcó en una gira de promoción en América Latina, Estados Unidos y Europa. Durante los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, Journey se unió a otras bandas en un importante evento de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas y familiares. Esto se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre en el Smirnoff Music Center, en Dallas, Texas. En 2002, Sean formó Planet Us con su compañero de banda Castronovo, Sammy Hagar y el ex bajista de Van Halen, Michael Anthony, hasta el 2004, cuando la banda se disolvió. Sean también coescribió canciones con la banda Bad Company, mientras que Kane lanzó otro álbum en solitario. Después de haber realizado algunas grabaciones entre el 2001 y 2002, la banda lanzó un EP de 4 pistas titulado Red 13 en noviembre bajo su nuevo sello Journey Music. La banda solo realizó un concierto en el club para promocionarlo, pero luego comenzó otra gira por los Estados Unidos de mayo a agosto del 2003, que incluyó su colaboración con Styx y REO Speedwagon en el Main Event de Classic Rock. Luego la banda realizó una gira al año siguiente en Summer Detour, que comenzó en junio y concluyó en septiembre del 2004. En noviembre, Journey volvió a formar equipo con REO Speedwagon y Styx para una gira por el Caribe a bordo del crucero Triumph. En 2005 los miembros de Journey fueron incluidos en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto con los ex miembros Perry, Dunbar, Tickner, Steve Smith y Fleischman. Rolly fue el único miembro que no apareció en la ceremonia. Tras su reconocimiento en el Paseo de la Fama de Hollywood, la banda comenzó a grabar en Record Plant en Sausalito, California, su 12º álbum de estudio, llamado Generations, con el productor Kevin Elson, quien anteriormente había colaborado con la banda. El álbum fue lanzado el 29 de agosto en Europa, seguido por Norteamérica el 4 de octubre. Este álbum alcanzó el puesto 170 en las listas Billboard. Para promocionar el álbum y celebrar el 30 aniversario de la banda, se embarcaron en una gira que comenzó en Irvine, California, en junio y concluyó en Phoenix en octubre. En 2006, la banda realizó una gira por Europa y luego se unió a Def Leppard en una gira por Norteamérica. Durante estas giras, sin embargo, surgieron rumores de que Augury no estaba cantando, sino que estaba usando pistas de acompañamiento para cubrir su deterioro vocal, lo que provocó que los fans lo atacaran. Augury había estado sufriendo problemas de desgaste vocal antes de que la banda comenzara la gira con Def Leppard, y Journey fue acusado de usar voces pregrabadas, una acusación que el ex-manager Herbie Herbert insistió que era cierta. Augury admitió en una entrevista del 2022 que no estaba legalmente autorizado a decir si era o no cierto. En un comunicado de prensa, la banda anunció más tarde que el vocalista tuvo que dimitir como cantante principal de Journey y abandonar la gira para recuperarse. Con la exitosa gira aún en curso, la banda contrató rápidamente a Jeff Scott Soto, de la banda Talisman, como su voz principal. Actuó como vocalista de Journey por primera vez el 7 de julio en Bristol. Debido a su éxito y popularidad, la gira se extendió hasta noviembre. Más tarde, Soto fue anunciado oficialmente como el nuevo vocalista de la banda en diciembre del 2006. Después de giras por Europa y Estados Unidos en 2007, la banda anunció el 12 de junio que Soto ya no era parte de la banda. En una declaración, Sean dijo: "Hizo un trabajo tremendo para nosotros y le deseamos lo mejor. Simplemente decidimos tomar caminos separados, sin juego de palabras. Estamos planeando nuestro próximo movimiento". Tras la salida de Soto, la banda volvió a quedarse sin vocalista principal. Neil Schon comenzó a buscar en YouTube un nuevo vocalista, con Jeremy Hunziker de la banda tributo a Journey, Frontiers, audicionando y pasando una semana con la banda escribiendo material. Hunziker afirmó que se le ofreció formalmente el puesto, pero la oferta fracasó poco después debido a la tensión con Sean. Después, Sean encontró al cantante filipino Arnel Pineda, de la banda de covers Dazoo, versionando la canción Faithfully. Sean quedó tan impresionado que se puso en contacto con Pineda para programar 2 días de audiciones, lo que salió bien, y lo nombró vocalista principal oficial de Journey el 5 de diciembre del 2007. Aunque Pineda no fue el primer ciudadano extranjero en convertirse en miembro de Journey, su reclutamiento resultó en que algunos fanáticos de Journey hicieran comentarios racistas hacia el nuevo vocalista.
El teclista Jonathan Cain respondió a tales comentarios: "Nos hemos convertido en una banda mundial, ahora somos internacionales, no nos centramos en un solo color". En 2007, Don't Stop Believin' ganó cobertura de prensa y un fuerte crecimiento en popularidad, cuando se usó en el episodio final de la serie de televisión The Sopranos, lo que provocó que las descargas digitales de la canción se dispararan. En noviembre de ese año, Journey entró al estudio con Pineda para grabar el álbum Revelations y fue lanzado el 3 de junio del 2008. Debutó en el número 5 de las listas Billboard, vendiendo más de 196.000 unidades en sus primeras 2 semanas y manteniéndose en el top 20 durante 6 semanas. Journey también tuvo éxito en la lista adulto contemporáneo de Billboard, donde el sencillo After All These Years pasó más de 23 semanas alcanzando el puesto número 9. El 21 de febrero de 2008, Pineda actuó por primera vez con Journey frente a 20.000 fans en Chile. La banda comenzó la gira Revelation en el Reino Unido en junio, continuando por Norteamérica, Asia, Europa y Sudamérica. Los ingresos de la gira de ese año convirtieron a Journey en una de las más taquilleras del año, recaudando más de $35 millones. La banda actuó en el show previo a los juegos de la edición 43 del Super Bowl, en Tampa, el 1 de febrero de 2009. La banda continuó su gira Revelation en mayo y concluyó en octubre del 2009. También actuaron en Manila ante 30.000 fans, que fue grabada para un concierto en vivo lanzado como Live in Manila. La banda ingresó a Fantasy Studios en 2010 con Pineda para grabar su álbum de estudio Eclipse. El álbum fue lanzado el 24 de mayo de 2011 y debutó en el número 13 en las listas Billboard. En 2011 realizaron una gira por el Reino Unido con Foreigner y Styx. Journey recibió el prestigioso premio Legend of Life en los Billboard Touring Awards en octubre, y el Greatest Hits 2 se lanzó en noviembre. El 8 de marzo del 2013 se estrenó un documental llamado Don't Stop Believin', Every Man's Journey. La película, dirigida por Ramona Díaz, narra el descubrimiento de Arnel Pineda y su primer año con Journey. En junio de 2015, Dean Castronovo fue arrestado tras un altercado doméstico y despedido en agosto. Finalmente fue reemplazado por Omar Hakim para la gira de 2015 de la banda. En 2016, Steve Smith regresó nuevamente como baterista de Journey, reuniendo a todos los miembros de la alineación de Escape, Frontiers y Trial by Fire, excepto al cantante principal Steve Perry. Su gira de ese año también contó con Dave Mason y The Doobie Brothers. En 2018, durante la gira por América del Norte con Def Leppard, Journey encabezó la lista Billboard Hot Tours al recaudar más de 30 millones en 17 shows. El 3 de marzo del 2020, Sean y Kane anunciaron que habían despedido a Smith y Valory, demandándolos por un supuesto intento de golpe de estado corporativo, solicitando daños y perjuicios superiores a los $10 millones. La demanda alegaba que Smith y Valory intentaron asumir el control de Nightmare Productions, creyendo incorrectamente que ésta controlaba el nombre y la marca de Journey, para así mantener el nombre de la banda y disponer de un flujo de ingresos garantizado cuando la banda dejara de estar activa. Valory y Smith impugnaron los despidos con el apoyo del ex manager Herbie Herbert y el ex cantante Steve Perry. Los documentos judiciales revelaron que a Perry se le había pagado como miembro de la banda durante años a pesar de no actuar. En una carta abierta fechada ese mismo día, Sean y Kane declararon que Smith y Valory ya no eran miembros de Journey y que habían perdido la confianza en ambos y no estaban dispuestos a actuar con ellos nuevamente. Valory contrademandó a Sean y Kane, entre otras cosas, por el reclamo de su sociedad de poseer la marca registrada de Journey y la marca de servicio. Ese mayo, Sean y Kane anunciaron que el bajista Randy Jackson se uniría una vez más a la banda, reemplazando a Valory, y el baterista Narada Michael Walden fue anunciado como el nuevo miembro reemplazando a Smith. En junio de 2020, Sean anunció a través de su página de redes sociales que un nuevo álbum con Jackson y Walden estaba comenzando a tomar forma. En abril de 2020, la banda llegó a un acuerdo amistoso con Valory y Smith, confirmando sus salidas. El sencillo The Way We Used to Be se lanzó el 24 de junio del 2021.
En julio, Sean confirmó que Dean Castronovo, que anteriormente estuvo en la banda, se había incorporado como segundo baterista. Mientras tanto, la cirugía de espalda de Jackson llevó a la banda a contratar a Marco Mendoza para tocar el bajo, ya que Mendoza había tocado previamente con Sean y Castronovo. Sin embargo, la temporada de Mendoza con Journey solo duró unos meses debido a la sensación de Sean de que su forma de tocar el bajo no encajaba con el sonido de la banda, y fue reemplazado por Todd Jensen, quien anteriormente había tocado con Sean y Castronovo en la banda Hardline. El 16 de febrero del 2002, la banda anunció el título y la lista de canciones para su 15º álbum de estudio, llamado Freedom, que se lanzó el 8 de julio de ese mismo año. El 1 de marzo de ese año, Kane confirmó que ni Walden ni Jackson permanecían en la alineación, y la salida de Walden se debió a un ataque cardíaco menor luego de un show en vivo. Sin embargo, ambos todavía aparecían en Freedom, ya que habían completado sus partes en el álbum antes de su partida. Sean declaró más tarde que Walden y Jackson todavía eran miembros musicales de la banda, y que sin duda volvería a escribir con Walden en un futuro. Sean tampoco descartó la posibilidad de que los miembros Steve Perry y Gregg Rolie regresaran para una reunión en el 50 aniversario de la banda, aunque Sean había confirmado que el ex miembro Rolie aparecería con la banda para su gira en enero del 2023. Más tarde dio marcha atrás ese mismo mes, afirmando que Rolie no se uniría a la gira del 50 aniversario, aunque Rolie luego haría una aparición especial para la actuación de la banda en Austin el 22 de febrero del 2023. Steve Perry presentó una demanda contra Sean y Kane con respecto a los registros de marca de canciones el 21 de septiembre de 2022, aunque luego la retiraría. 2 meses después, Sean presentó una demanda contra Kane por una disputa de tarjeta de crédito. El 27 de octubre de 2022, Journey anunció su 5º álbum en vivo, Live in Concert at Lollapalooza, que se lanzó el 9 de diciembre de 2022. En diciembre de ese mismo año, Sean le entregó a Kane una orden de cese después de que interpretó Don't Stop Believin' para Donald Trump, afirmando que Kane no tiene derecho a utilizar a Journey para la política. Durante la pandemia, la canción Don't Stop Believin' se usó como himno para los pacientes que estaban siendo dados de alta del New York Presbyterian Queen Hospital y del Henry Ford Health System, después de derrotar al virus. El 21 de agosto del 2021, Journey tocó la canción en vivo en We Love New York City The Homecoming Concert de Nueva York, que estaba programado para celebrar el término de la pandemia en la ciudad. Comenta qué te parece esta gran banda y cuál de todos sus vocalistas es el de tu preferencia. Puedes comentar también cuál es tu canción favorita de Journey. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.